Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Como bien menciona Marco, les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, donde subiremos mañana información pertinente a este programa, y también si quieren sugerirnos algún tema del que platiquemos, también será tomado en cuenta. El tema para la próxima semana, el tema principal para la próxima semana será la Guerra de Crimea de 1854. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro tema principal. En este programa, en esta emisión, vamos a hablar sobre la Guerra de los 100 años. Yo estuve viendo algunos documentales y decían que la Guerra de los 100 años fue el divorcio más largo y más costoso de la historia, porque en estos tiempos, que son de 1300 a 1400, Inglaterra y Francia prácticamente son una. De hecho, se menciona que la aristocracia inglesa hablaba francés y tenían más en común con los ciudadanos franceses que con sus súbditos ingleses. Sí, de hecho, esto viene desde la invasión de Guillermo el Conquistador, cuando 1066. Empieza en 1066, donde es derrotado el rey Haroldo de Wessex, que fue el último rey anglosajón, y Guillermo el Conquistador era normando. Los normandos eran en realidad vikingos, que en un momento dado habían emigrado hacia esta parte norte de Francia, que era cenagosa y no muy propicia, con la condición de que eran católicos. De hecho, el mismo nombre lo dice, hombres del norte o normands. Entonces, esta situación hace que se diera una paradoja, porque por un lado, el rey de Inglaterra era independiente y no le rendía cuentas a nadie, pero por ser de origen normando, era vasallo del rey de Francia. Más adelante, cuando Guillermo el Conquistador muere, pasando las generaciones, llegamos a los Plantagenet. Los Plantagenet, que era Enrique I, que era, así les llamaban porque usaban un sombrerito, que muy chistoso, y que se ponían una plantita, entonces les llamaban Plantagenet, y que de hecho toda esta camada de reyes ingleses en realidad no hablaban inglés, eran franceses, y les rendían tributo y le pagaban su dinero al rey francés. Sí, de hecho, esto de rendir el tributo, porque Inglaterra tenía obviamente su territorio, su dominio en la isla de Gran Bretaña, pero también tenían una pequeña parte de territorio que estaba del lado de Francia, que era Normandía, que eran parte de lo que el día de hoy es Normandía. Entonces, el rey Eduardo III, ellos le tenían que rendir tributo al rey francés, porque como bien mencionas, pues para que siguieran teniendo derecho a estas tierras que estaban en el territorio continental, pues tenían que rendir tributo. Y algo que no solo es rendir tributo económicamente, sino que tenían que humillarse, porque eso es para un rey, humillarse ante el rey de Francia. Entonces, muere el rey Felipe IV de Francia, y cuando él muere, aquí sucede algo, que Eduardo III, que es el rey de Inglaterra, tenía sangre que podía darle la sucesión hacia el trono de Francia. Y entonces, bueno, de hecho esto aquí tú sabes un poquito más de eso, ¿no? Sí, aquí es curioso porque a mí me gusta mucho relacionar la historia con las películas. Eduardo III era el nieto de aquel Eduardo que sale en la película de Braveheart, de Corazón Valiente. Si se acuerdan de Eduardo I, que era el que llamaban el Sanco Largo, estaba muy metido con la guerra contra Escocia, y cuando finalmente logran derrotar a los escoceses, tenía un hijo que, no sé si recuerdan la película, era así como muy amandado y tenía su amante hombre y todo, o sea, era del otro lado, ¿no? Entonces lo casan con una princesa francesa que a la larga la van a llamar la Loba. La Loba porque era tremenda, se ponía a hablar mal de todo el mundo y todo. Y entonces lo que hace la Loba cuando muere Eduardo Sanquilargo es que a su esposo, cuando una vez que tienen un hijo, que es Eduardo III, porque él es Eduardo II, le quita el poder, hace que aplique a favor de su hijo, lo encierra en una torre de Londres y eventualmente es asesinado. Y entonces le empieza la Loba, la mamá le empieza con su hijo a decirle: oye, pero si tú eres descendiente, tienes sangre francesa, tienes derecho al trono, acuérdate que Leonor de Aquitania se casó con Enrique I, y entonces, y por medio de la herencia de Ricardo Corazón de León, que es el más famoso de todos los Plantagenets,
obviamente pues tú tienes derecho a la mitad de Francia, y no solamente eso, sino que tienes derecho al trono. Sí, de hecho cuando se muere Felipe, él no tuvo un hijo varón. Es de ahí de donde, como bien menciona Marco, surge la inquietud, surge estas ideas de Eduardo III de hacerse de la corona francesa. Entonces, cuando él prácticamente decide declararles la guerra a los franceses, él saca a la luz un nuevo escudo de armas. Este nuevo escudo de armas tiene de un lado los leones ingleses, y la otra mitad tiene las flores de lises francesas. Entonces, obviamente, él, al autoproclamarse rey de Francia, pues está invitando a todos a declararles la guerra. Y es entonces cuando Eduardo III, forma una tropa para invadir Francia y hacerse del trono como él quiere. Aquí algo que es importante es que Eduardo III, en Inglaterra llevaban a cabo un entrenamiento muy minucioso en lo que se refiere en la arquería. De hecho, todos recordamos en la película, por ejemplo, de Robin Hood, que se hacían los domingos estas competencias de arquería, porque era obligatorio para todos los ciudadanos hombres ingleses que practicaran la arquería. De hecho, prohíben el fútbol, de hecho, prohíben cualquier otra distracción, para que todos los domingos, lloviera, tronara o relampagueara, ellos se juntaban y empezaban a tirar con los arcos. De hecho, Robin Hood vive, o supuestamente la historia nos dice que vive en la época de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León estaba en las cruzadas, y su hermano, Juan Sin Tierra, andaba complotando por ahí para tratar de quitarle el trono, y entonces ahí viene la lucha entre el Robin Hood, que no solamente le robaba al rico, sino que luchaba contra las tropas, contra los enemigos del rey, porque en ese momento pues, era traición, ¿no? Eventualmente Juan Sin Tierra hereda, porque Ricardo Corazón de León muere sin tener hijos, y Juan Sin Tierra ya no le toca nada porque él muere, pero a su hijo es cuando empieza toda una larga serie de generaciones de los Plantagenets, y es precisamente donde ahí viene, por un lado eres rey de Inglaterra, pero por otro lado eres también descendiente de los normandos, y además no solamente de los normandos, sino eran los condes de Anjou, de una zona normanda, y además por parte de Leonor de Aquitania eran dueños de toda Aquitania, y Aquitania era casi la mitad de Francia, entonces tenían mucho más dinero que el rey francés. Sí, entonces cuando los ingleses cruzan el canal, ellos destacan con un arma que les dio inmensidad de dolores de cabeza a los franceses, y que es algo que se llamó el arco largo. El arco largo es un arco que mide más de 1,5 metros de alto, y que, como bien su nombre lo menciona, es un arco muy largo. Este arco tiene una longitud, tiene un tiro muy grande. Y entonces, cuando los ingleses se dedicaban a entrenar a todos sus hombres en el tiro del arco, su precisión era mortal. De hecho, más de la mitad del ejército, de las tropas que conformaban el grueso del ejército inglés, eran arqueros. Entonces decían que cuando ellos llegan a tierra, cuando ellos llegan a Francia y comienzan a enfrentarse con los caballeros y con los soldados franceses, pues obviamente los acababan mucho antes de que los otros se les pudieran acercar. Era tal la lluvia de flechas que caían encima de ellos que los aplastaban, y los otros ni siquiera se podían acercar en contra de los ingleses. Sí, recordemos que estamos en la época justamente lo más importante del medievo. Y entonces había diferentes clases de personas. Entonces estaba el noble, que el noble tenía su armadura, tenía su caballo, tenía su vasallo, y estaba la tropa, que normalmente era tropa pagada, que eran como mercenarios, que a lo mejor no tenían caballo, pero sí tenían alguna armadura, una protección, y estaba el resto de gente, ¿no? O sea, no había, eran los que trabajaban en la tierra, y que ellos por obligación tenían que ir con su señor cuando él iba a la guerra. Sin embargo, la diferencia entre los franceses y los ingleses es que los franceses, por un lado, decían, no, es que entrenar a los vasallos es crearnos problemas porque al rato se nos van a rebelar, mientras que los ingleses los entrenaban, hacían las competencias que nos contaba Nacho, y entonces obviamente la diferencia era muy importante, porque el grueso de la tropa, que eran los vasallos, los franceses no servían para nada, porque lo único que tenían era el asadón o un cuchillo, algo así, mientras que los ingleses llevaban gente que a lo mejor eran vasallos, eran agricultores, pero que tenían años y años y años practicando el tiro al arco. Sí, de hecho, en Francia, en esta época, todavía está muy arraigado el concepto de las órdenes de caballería. Entonces, para ellos, recordemos, por ejemplo, en el libro de
Don Quijote de la Mancha. Él se vuelve loco por estar leyendo estas cosas. La caballería nos dice que existen básicamente dos clases de hombres, los caballeros y toda la demás bola. Entonces, cuando tú eres un caballero y que los franceses querían tener ese contacto en contra de los caballeros ingleses, ellos añoraban el chocar sus espadas contra los ingleses. Ellos eran mucho de esta cosa de la carga de caballería, subirse a tu caballo con tu lanza y vamos en contra del enemigo. Entonces, como bien menciona Marco, para ellos no era importante el entrenar a los soldados, el entrenar a los campesinos, el darles armas, porque en primera no eran caballeros, no tenían ese grado para ser dignos de tener una espada. Eso es bien importante. No eran personas dignas y como tal, esto siempre va en detrimento en contra del ejército francés. Y aquí cuando llegan los ingleses, el ejército francés se organiza y juntan un montón de gente, o sea, eran 10 a 1, era una cantidad inmensa de soldados franceses, y cerca de Crécy, que es donde la primera gran batalla, y les dan una paliza a los franceses impresionante. ¿Por qué? Porque precisamente viene el arco largo. Y entonces aquí algo que sucede, que es muy curioso, que más adelante ya no lo pudieron repetir, es que muchos de los heridos llegaban los siervos ingleses, levantaban a los nobles franceses, les quitaban la flecha, los curaban y luego pedían recompensa, porque era así como que el botín era lo que tú podías esperar, o tú como vasallo, agricultor, era lo máximo, era capturar un noble para que más adelante pidieras la recompensa. De hecho, los ingleses desde el principio de que llegan, antes de la batalla que tú mencionas, su primer asedio es en Cannes. Y entonces cuando ellos logran tomar la ciudad, lo que ordena Eduardo III es matar a todos los hombres que tengan la capacidad de tomar un arma, de empuñar un arma. Entonces dicen que en 1 o 2 días matan a más de 5,000 personas. Y ahí es cuando se empieza a marcar la diferencia entre los ingleses, que ya no creen en la caballería, y los franceses, que siguen pensando que eventualmente van a poder tener este choque de espadas como ellos lo querían, ¿no? Sí, aquí es también muy curioso que finalmente algo que desarrollan los ingleses y que más adelante también los mismos franceses lo van a hacer, es que toman lo que le llaman la tierra quemada. Es decir, llegaban a una zona y decían, bueno, pues para que aquí no tengamos más adelante problemas, que mataban a los hombres, quemaban todo lo que podían quemar, ¿no? Alimentos, árboles, casas, todo, echaban prácticamente sal a la tierra y se iban, y lo dejaban arrasado. Y entonces es algo que volvió una pesadilla. Los franceses temían que llegaran los ingleses por esta situación, ¿no? Porque los mataban. Y más adelante, cuando la guerra ya se empieza a ir a favor del lado francés, los franceses hacían exactamente lo mismo, para que los ingleses no pudieran tomar nada como beneficio. Y entonces ya habían llegado los ingleses y les habían dado una paliza a los campesinos, y ahora llegaban los franceses 50 años más tarde y volvían a acabar con todo, tratando de defenderlos supuestamente, pero pues era irónico, ¿no? ¿no? Pero bueno, entonces ya aquí vamos al corte y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.